Bienvenidas, bienvenidos. Antes de ir con las historias del día, Imagen Noticias confirmó esta noche que el gobierno federal habría sido notificado formalmente de la resolución emitida por la jueza Nancy Juárez, en la que ordena eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Hoy a las 11:40, de acuerdo al documento, se notificó tanto al director del Diario Oficial como a la presidenta Claudia Sheinbaum de esta orden. Recibió el documento la Consejería Jurídica. Ni la presidencia ni la Consejería Jurídica han dicho nada hasta ahora. En unos minutos más le doy más detalles. Pero antes, mire cómo el estadio de los Dodgers se convirtió en el templo de Fernando Valenzuela. Fui tan fanático que yo en los pavilions, cuando revendían tickets de los de $2.50, yo pagué hasta $40. Pues va a vivir en mi corazón toda la vida, ¿verdad? Y esto es lo que les puedo decir. El mejor beisbolista mexicano de la historia. Sus grandes amigos, otros campeones, se dolieron con la noticia de la muerte del Toro Valenzuela. Julio César Chávez dijo que Fernando fue una motivación para que él sobresaliera en el boxeo. Hugo Sánchez, el sí futbolista, lo describió como una persona que nos sirvió de símbolo deportivo. Y lo fue, al grado de convertirse en una leyenda. El viernes, en el primer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees, se va a rendir un homenaje al Toro, Fernando Valenzuela. Ve esta historia, por favor. Se llama Tania Ojeda, es una joven mexicana. Fue detenida en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia. La Interpol la andaba buscando por estar vinculada con los Mazos. Atención. Es una sofisticada banda de ladrones de joyas que opera alrededor del mundo. El 31 de octubre de 2017, la banda de los Mazos robó casi al mismo tiempo dos joyerías de Costa Rica. A plena luz del día, se llevaron más de $1 millón en relojes. Planeaban el hurto al estilo de Hollywood. Enviaban emisarios a los países donde iban a cometer los hurtos. Casi 2 meses después, cuando intentaban sacar del país parte del botín, fueron capturados 4 mexicanos. Y en marzo de 2019, fueron condenados a 16 años de prisión. Las pesquisas de la policía vincularon a Tania Ojeda, una mujer de entonces 22 años, originaria de Culiacán, Sinaloa, con el asalto. La Interpol emitió una ficha roja. No era el primer golpe de la banda mexicana Los Mazos. Habían robado por todo el mundo con una marca propia, romper con mazos las vitrinas de las joyerías. Y después de cometer los hurtos, huían a diferentes partes del mundo para no ser detectados y finalmente reunirse en México. Hace unos días, Tania intentó entrar a Colombia por el aeropuerto de Bogotá para reunirse con su familia. Se entiende que es pareja de un futbolista de ese país. La Interpol tenía 5 años tras ella. Aunque había intentado entrar a otros países, no lograban su captura. Esta vez la detuvo la Interpol. Ahora está en una prisión de esa ciudad en espera de ser extraditada a Costa Rica, lo que podría tardar entre 12 y 18 meses. La policía de Costa Rica acusa a Tania Ojeda de robo agravado y asociación ilícita. Podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión. En tanto, la Policía Nacional de Colombia confirmó que Ojeda ya solicitó asistencia consular. De vuelta a México, Mario Aburto se queda en prisión.
La primera sala de la Suprema Corte revocó un amparo que le otorgaba la libertad y ordenó la reposición de este procedimiento. Los ministros pidieron que se tome en cuenta a las víctimas, es decir, a la familia de Luis Donaldo Colosio. El amparo promovido por Mario Aburto pedía la reducción de su sentencia de 45 a 30 años de prisión, los cuales cumplió en marzo. Y así llegó a Sinaloa. En medio de la incontenible violencia, esta escena en su pantalla. Otros 300 militares llegan para intentar reforzar la seguridad en el estado. Estos se suman a los 2,000 soldados que buscarán regresar la paz ahí, donde desde el 9 de septiembre se libra una batalla entre los Chapitos y la Malliza. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció su plan para la educación superior. Pero, ¿es suficiente? ¿Qué detalles tenemos? Aquí los datos más relevantes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy que planean crecer la matrícula universitaria con 330,000 nuevos espacios en universidades públicas durante el sexenio. 150,000 para la Universidad Rosario Castellanos, 25,000 en Universidad de la Salud, al menos 40,000 en las del Bienestar Benito Juárez, 85,000 en el Tecnológico Nacional de México y 30,000 en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente hay más de 4 millones de estudiantes de nivel superior en el país. Solo la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 265,000 alumnos en ese nivel. Parece mucho, pero tampoco lo es tanto. ¿Por qué? Porque venimos de un sexenio que había prometido una cobertura del 50% y que lamentablemente no alcanzó, se quedó en menos del 44% de la cobertura en educación superior. Las universidades Rosario Castellanos y la de la Salud se volverán nacionales y se abrirán campus en todo el país. Las primeras sedes estarán en Comitán, Chiapas y en Tijuana, Baja California, y empezarán a operar el próximo ciclo escolar. Luego habrá 30 nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, 10 sedes de la Universidad de la Salud y 50 planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. ¿Cuánto dinero se destinará a todo este proyecto? Hay un presupuesto de alrededor de 5,000 millones de pesos adicionales para las nuevas escuelas, incluida desde la básica hasta media superior particularmente, que ya vamos a presentar el proyecto pronto, y educación superior. Según México Evalúa, en 2023, de 100 estudiantes que inician su trayectoria educativa, solo 28 logran terminarla. Y es que la deserción educativa no se debe solo a factores económicos, sino también a la calidad de las instituciones. El gobierno federal adelantó que se va a poner en contacto con las universidades autónomas y estatales y con la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer en cuánto pueden aumentar su matrícula para que haya espacio para todos los que pretendan estudiar una licenciatura. Y así llegamos a esta complicada discusión de 5 horas. 24 votos a favor, 10 en contra. Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado el dictamen con el que queda anulada la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad. Por favor, mire el embrollo. Yo les pido que se vean en el espejo, porque en el grupo parlamentario de Morena hay muchos más expriistas, experredistas y expanistas también. A mí no me da vergüenza decir que yo milité en el PRI, ni que milité en el PRD. ¿Sabe qué es vergüenza? En estos tiempos de democracia, seguirlo siendo. Después de 5 horas de discusión que incluyeron una confrontación verbal entre el morenista Adán Augusto López Hernández y el panista Marco Cortés, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron la reforma para que nadie pueda impugnar los cambios constitucionales, ni con amparo, ni con controversias constitucionales, ni con acciones de inconstitucionalidad. Con el propósito de inhibir interpretaciones sesgadas. Por la mañana de este miércoles, la iniciativa fue modificada y solo 2 de los 9 cambios que tenía sobrevivieron. Le quitaron que no se puede impugnar un proceso legislativo. Entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de
el artículo 61, inciso 1, que pase la Constitución. Aunque la priista Claudia Naya aclaró que no fue suficiente. Lo que queda es una manifestación implícita de que nos queremos salir del sistema interamericano de derechos humanos. Y así el balconeo de Adán Augusto López a Marco Cortés. A quien ganaron del grupo parlamentario del PAN lo tenían con amedrentamientos, con amenazas. Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista, y para mayores pruebas se lo digo, integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores, se les olvida que están negando a Yunes. Bueno, pues así se llevan y así se puso la discusión. Salieron a reducir incluso los billetes para las bancadas. Mañana será discutida en el Pleno. Vamos a este asunto que le informé al inicio, pero se lo voy a contar por partes. Primero, a las 8:30 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hasta esa hora el gobierno mexicano no había recibido correctamente la notificación judicial que le envió la jueza Nancy Juárez para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Así lo dijo la doctora. O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada. Pero como le decía al arranque, al mediodía se hizo la notificación formal ante la Consejería Jurídica. Es decir, ya saben de la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Hablamos hace unos instantes con la jueza que emitió esta orden, la jueza Nancy Juárez. Recibieron el oficio el día de hoy, 23 de octubre, y en ese sentido, bueno, pues comienza a transcurrir el plazo señalado para que den cumplimiento a la suspensión definitiva, es decir, tendrán que eliminar de la página del Diario Oficial la publicación de la reforma judicial. Bueno, vamos a ver qué dice mañana la presidenta de México en la mañanera del pueblo. En tanto, ¿cómo va la protesta de los trabajadores del Poder Judicial Federal? Bueno, una comisión de trabajadores se reunió con Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena, y acordaron instalar a partir de la siguiente semana mesas de trabajo con la Comisión de Justicia para darle cauce a sus peticiones de garantizar sus derechos laborales en las leyes secundarias de esta reforma judicial. Ahora, ¿qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los magistrados? Esta noche, el Consejo de la Judicatura Federal acordó que se abran los juzgados y tribunales. Además, advirtieron que habrá descuentos salariales a quienes no se presenten a trabajar a partir de mañana. Por eso, en protesta, esta noche los trabajadores mantienen bloqueadas las entradas del edificio del Consejo de la Judicatura, encadenadas, para ser claros, cerradas con estas cadenas. Solo dejaron a trabajadores abandonar el edificio, pero las cadenas siguen puestas a esta hora de la noche en las puertas. Por lo menos 6 de los 7 consejeros, repito, 6 de los 7 consejeros, estas son imágenes en vivo. Ahí tiene usted la puerta, ahí tiene usted el Consejo de la Judicatura. Por lo menos 6 de 7 están encerrados desde hace horas. ¿Qué van a comer? Insisto, están dejando salir, por lo que sabemos, solo a los trabajadores. Esta es una de las puertas, esta es la otra. Ahí están los manifestantes, ahí están los trabajadores del Poder Judicial y estarían teniendo retenidos a esta hora de la noche, 10:48 tiempo del centro, a por lo menos 6. Ahí están saliendo algunos, son trabajadores del Consejo, se están identificando
Les están pidiendo que muestren su credencial, que muestren una identificación para corroborar la foto con la persona que está saliendo. Esto está pasando en estos instantes, en vivo, encadenadas las puertas. Y hablando de magistrados, en un acto de dignidad y congruencia, 8 magistrados federales en Puebla declinaron participar en el proceso de elección. Dignidad y congruencia fueron sus palabras, tal y como lo marca la recién aprobada reforma judicial. Ellos están en contra. Hicieron este anuncio con un gran acto de protesta acompañados de trabajadores del Poder Judicial de Puebla. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presentó parte de su gabinete a los titulares de Hacienda Pública, Planeación y Participación Ciudadana y del Instituto de Pensiones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue captado en calles de Tokio. Su oficina asegura que pidió licencia sin goce de sueldo para hacer ese viaje que tenía planeado con su familia. Hago una pausa, pero quédese. Tengo más historias. Anoche le presenté el caso de Verónica Inés, la mujer de Tehuacán, Puebla, acusada de secuestro y encarcelada por querer regresar un celular que se encontró. Esta noche hablamos con ella. Vea el contraste entre lo admirable de su honradez y el actuar de los elementos de la Fiscalía Poblana, que montaron todo un operativo para detenerla y torturarla, según ella nos dijo, esta noche, saliendo de terapia psicológica después de este episodio, mientras su hijo manejaba su coche. Hubo la bolsa de plástico en la cabeza y fueron golpes, sobre todo en el estómago, que te jalan las costillas, lo clásico que hacen los policías, ¿no? Para dar esos golpes que no dejen huella. Por cierto, afortunadamente está libre, pero ¿y el secuestrado al que le pertenecía el celular? Yo oré mucho por ese joven para que apareciera, porque de él dependía también mucho mi libertad, sí. Y me dijo, señora, el joven afortunadamente apareció. Afortunadamente apareció. Es brutal ver cómo les va a los que buscan hacer el bien. Pero la lección de Verónica es aún más inspiradora porque le preguntamos si lo volvería a hacer. ¿Qué cree usted que contestó? Sí lo volvería a hacer, pero con más cautela, por decir, si yo me encontrara un teléfono, voy y lo encuentro, lo doy a las autoridades. Estas personas no van a cambiar mi esencia, no van a cambiar lo que yo soy. Más noticias. Un juez de control impuso la prisión preventiva justificada a Ricardo N., trabajador de la Suprema Corte y ex colaborador de Genaro García Luna. Durante la audiencia, el Ministerio Público lo acusó por el delito de abuso sexual en agravio de una de sus subordinadas en la Corte. Al menos 3 agentes de la Guardia Nacional murieron y 20 más resultaron heridos durante la volcadura de un camión de la corporación sobre la autopista de Occidente, en el tramo Morelia-Guadalajara, a la altura del municipio de Churincio. Durante una consulta a la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, un grupo de encapuchados irrumpió hoy en el CECIT Wilfrido Macié y agredió a maestros y estudiantes. Los porros, que no son estudiantes del plantel, fueron consignados a las autoridades. El Ayuntamiento de Tijuana prohibió el uso de máscaras y pintura facial en la vía pública durante la celebración de Halloween del próximo 31 de octubre. La autoridad anunció que las personas que no cumplan con la disposición serán arrestadas y presentadas ante un juez. Aquí llega David. Coparmex dice que el aumento al salario mínimo el próximo año debe ser del 12%. No le están copiando la tarea a la presidenta Claudia Sheinbaum, absolutamente no. Desde 2016, Coparmex dijo, vamos a hacer que el salario mínimo alcance para una canasta alimentaria. Que si 2 miembros de una familia trabajan, que la familia promedio, de acuerdo con el INEGI, son 2 miembros y 2 dependientes económicos, que les alcance para comprarse todo lo que necesitan para comer. Y fue entonces que decidieron, junto con el gobierno, quitarle el carácter de referencia en 2,000 cosas que había
dentro del gobierno. Así han venido subiendo el salario mínimo, han venido incrementando el salario mínimo de tal manera que lo que vamos a ver es que quienes ganan 2 salarios mínimos van a tener lo mínimo indispensable, lo mínimo que necesita una familia de 4 para poder vivir. La verdad, si es un logro de la 4T, si es un logro de Claudia Sheinbaum, o si es un logro de Coparmex, o más bien, si es algo que hacen entre todos, trabajadores, gobierno y patrones, pues qué bueno, qué maravilla que el salario empiece a ser remunerador y que empiece a ser de ese que alcanza para una familia. Ahora sí, acércame la cámara, ahí viene el remate. Dice Agustín Carstens que se debe tener muchísimo cuidado con los desequilibrios fiscales. ¿Le estará diciendo algo, Nacho, al paquete económico que están por presentar? Síguele, amigo. Hasta mañana. Ahí viene ¿Qué importa?